Crónicas de Espanto. No les fallamos. Cada domingo, en la tarde-noche, y ahorita los jueves, por ser aniversario, tenemos para ustedes las mejores leyendas de crimen y desaparecidos y fantasmas y cualquier otra cosa que los aterrorice. Bienvenidos. Sujétense de sus asientos. Comenzamos. Hablar del bosque de Chapultepec es hablar, para los mexicanos, de un lugar simbólico, histórico y natural de primera importancia. Si ya desde tiempos prehispánicos ese bosque fue una fuente de agua potable para los pueblos que habitaban alrededor del lago de Texcoco, cuyas aguas no eran precisamente aptas en primera instancia al consumo humano. Pero también significaría remitirnos hasta el siglo XV, cuando ya en plena expansión del Imperio Mexica se creó un acueducto para surtir de agua a la bella Tenochtitlan. Y también significaría hablar de los grabados y los monumentos a los gobernantes mexicas que todavía se conservan, aunque un tanto deteriorados. Para muchos nos copiaron en Estados Unidos con el Monte Rushmore, lo que hace 500 años hicieron los tlatoanis. Pero ya en tiempos de la conquista, estamos hablando de que, comenzado el virreinato, se fabricó una capillita a San Miguel Arcángel, y en ese mismo terreno, en lo alto del bosque, se construiría después lo que fue un edificio militar. Y ya saben ustedes el resto de la historia y la guerra contra Estados Unidos y el castillo de Chapultepec. Para muchos, el primer y único castillo en el continente americano, elaborado con fines exclusivamente militares y de defensa en el interior del continente. Y quien ahora habla de ir a Chapultepec, pues habla de que llevará a sus niños quizás a divertirse, de que van a ir al zoológico, al Museo de Antropología, probablemente al Auditorio Nacional, ahora al Campo Marte, instalación militar, a Los Pinos, que por mucho tiempo fue residencia de los presidentes de México, empezando por Lázaro Cárdenas. Pocos saben que en el interior de dicho bosque, allá cercana a la parte occidental donde se encuentra el Panteón de Dolores, se encuentra una casa abandonada. Y dicha casa tiene una historia bastante extraña. Más bien, un relato que se ha vuelto leyenda. Y no sabemos si el relato que habla de Doña Antonia nos refiere a una mujer fatal que perdió la cordura por un par de días y después, simplemente al recuperarla, hizo lo único que le quedaba para poder terminar con dignidad. Para otros es el caso de una vampiresa temporal, para otros el de una asesina de niños. Pero vayamos a la historia. Ya saben ustedes que cuando llega el progreso en nuestra Ciudad de México, pues el bosque de Chapultepec cumplirá funciones sociales, pero también funciones propias de la compraventa de colonias para gente de nivel económico alto y de una casa que está ahí perdida, que incluso ahora es de difícil acceso. Se dice que hace 50, casi 60 años, ahí vivía la señora Antonia, mujer de buena condición económica, de una herencia patrimonial importante, de una casa con varios pisos y habitaciones, perdida en el bosque, cual cuento de Perrault o de los hermanos Grimm, pero que sin embargo estaba presa de su soledad.
Y doña Antonia simplemente salía a caminar a los alrededores de su casa, a disfrutar el bosque que en buena medida la protegía del crecimiento de la ciudad, que en ese momento era simplemente indetenible. Y cuando ocupada estaba, como lo hemos dicho, en esas caminatas, se encontró de repente a un grupo de niños, no muchos, 3 niños que simplemente estaban por ahí, jugando y corriendo en medio del bosque. Le llamó la atención a doña Antonia el hecho de que estos niños ahí acudieran a la parte más oscura y peligrosa del bosque, donde había menor vigilancia, y les dijo: «¡Hey, muchachos! ¿Qué hacen en esta parte? ¿Dónde están sus papás?» «No tenemos papá», le contestaron. «¿Cómo? ¿Y qué hacen ustedes para sobrevivir?» «Pues un poco de todo. A veces nos dan comida cuando vamos al mercado, a veces acudimos a algunas fondas, y la mayor parte del tiempo pues vivimos abajo de esos puentes nuevos para coches que han fabricado, o simplemente venimos a dormir aquí al bosque». Baste decir que semejante relato llenó los ojos de lágrimas de la señora Antonia, quien dijo: «Bueno, si yo no tengo quien viva conmigo, pues ¿por qué no? Estos niños podrían vivir en la casa». Simplemente, al ver que intentaban dormir detrás de los arbustos, al verlos desamparados y que incluso discutían y se peleaban por una manta, por una cobija, que era la poca cosa que poseían, los invitó, de principio, a pasar la noche en su casa. Y así, juntos caminaron, llegaron a la enorme casa, que incluso tenía hasta 4 pisos si contamos el sótano y el roof garden, como se diría ahora. Y los niños disfrutaron de una cena caliente, de un techo abrigado y de una protección para las lluvias, que en pleno mes de agosto simplemente eran un día sí y otro también. Y los niños decidieron que iban a dormir en la casa de doña Antonia. Hicieron el primer acuerdo de que ellos saldrían quizás a vender sus dulces, saldrían a pedir dinero en la calle para tener algo con que pagar los favores de doña Toña. Y hete aquí que salieron 3 niños y a la noche llegaron 4. Eso no fue un problema para la señora Antonia, que ya les tenía preparada una cena caliente como siempre, y que incluso había comprado buenas cantidades de jabón y champú que ya se estaba utilizando para todos los sectores económicos. Y poco a poco la señora trató, ¿cómo se podría decir?, de educar y de encargarse de los niños, que preveía aumentarían en número y llevarían algarabía, pero también felicidad y un proyecto de vida a su propia existencia. Los primeros días parecía que las cosas marchaban sobre rueda. Se agregaba uno que otro niño que conocía a los primeros 3, que entre ellos estaba Fabián, digamos que el líder de los picarescos, el jefe de la pandilla, de la palomilla, y que pues de repente le hacían caso, por lo general. Y Fabián y sus amigos llegaban en la noche, a veces con otro niño de la calle que estaba dispuesto a portarse dócil y obediente a cambio de una buena cena, de un chocolate caliente y de un pan dulce. ¿Y por qué no?, de hacer sus necesidades en un baño occidental y también de una manta con la cual cobijarse. Y pasó el mes de agosto y empezó septiembre, y ya saben ustedes lo que puede ocurrir cuando se corre la voz entre la gente que vive en la calle. De repente ya no eran simplemente 4 niños ni 6, ya eran una docena de niños que venían de distintos rumbos de la Ciudad de México y que incluso algunos no eran de la ciudad. La migración acelerada que de los campos y de las áreas rurales estaba ocurriendo hacia la Ciudad de México había provocado que muchos
menores no acompañados, como se dice en la actualidad, pues también llegaran a la ciudad y conocieran en el mercado de la Viga o en la Merced o en las orillas de Mixcoac, pues que había la tía Toña, que así le decían, y que ella aceptaba a cualquier niño, sin distinción de origen, de región, de edad incluso, y que durmieran 5, 10, 15, todos tendrían espacio, baño, cobijo, en la casa que estaba en las entrañas del bosque de Chapultepec. Y pasaban los días, y la tía Toña ya no era tan alegre, y los niños ya no eran tan obedientes, y el clima ya no era tan afable. Cada vez más, Fabián no podía controlar a los compañeritos, porque muchos ni siquiera lo habían conocido a él en las calles de la Ciudad de México. Y de repente había golpes, se rompía algún vidrio en la casa, la señora lo regañaba, los niños corrían, de repente regresaban, llegaban a medianoche, salían a las 6 de la mañana, la señora estaba desesperada. Lo que ella veía como un proyecto idílico y con vocación social, en la cual era muy fácil educar y lograr, válgame, quitar ese tono asilvestrado a tantos niños de la calle, simplemente se estaba convirtiendo en una pesadilla día con día. No había descanso y no había felicidad en la casa del bosque de Chapultepec. Así es que un día, ella, parece ser que poseída por algún espíritu maligno, incluso con un cambio en el tono de su voz, decide que mientras los niños hacían y deshacían completamente en las inmediaciones de la planta baja, que es donde disponía para la comida, pues ella decidió prepararles una sopa de papa con chile que tenía una sustancia que los envenenaría. Y así tan pronto como lo preparó, ella, con ese plan tan súbito pero malévolamente engendrado, simplemente gritó y les dijo: ¡ya está la comida!, para que todos caminaran y se acercaran en desorden, se pelearan por los platos, cosa que supuestamente hacían ya prácticamente todos los días, y que Fabiancito, el único que trataba de controlar, pues no lograba, y se sirvieran y empezaran a comer con la mano, a sorbos, otros con cuchara, en medio del ruido y del desorden que prácticamente sacaba de quicio a la tía Toña. Pero casi todos comieron. Fabián era el único que se ofreció a ayudar a servir y también a recoger los platos. Pero para eso, la tía Toña ya no tenía distinción ni criterio. En cuanto terminaron de comer y recogieron los platos, se calmó la algarabía. Parecía que llegaba la hora de la siesta para todos ellos. Y entonces ella le dijo a Fabián: acompáñame, vamos al bosque. ¿A qué vamos al bosque ahorita, tía Toñita? Si apenas estamos terminando de comer. No importa, les tengo una sorpresa. Y así es que caminaron la tía Toña y Fabián por en medio del bosque de Chapultepec. Y así, a la sombra de encinos, de pinos, de fresnos, de ahuehuetes, le dijo: necesito que encuentres un palo lo suficientemente duro y pesado, porque he decidido romper una piñata con los niños. Pero quiero que solamente los muchachos más grandes sean los que ayuden, porque es una piñata de barro, es muy difícil de romper. Le voy a poner muchas golosinas, y con eso quiero festejar, que ya tenemos casi un mes con los niños y que se viene septiembre, que es el mes en que también como familia deberíamos de festejar si somos mexicanos. Fabián se creyó el cuento, y fueron dejando a lo lejos el leve sonido de los coches que caminaban por las calles que la recorrían y que no lograban surcar
el bosque de Chapultepec, sino simplemente la periferia. Y en eso estaban buscando leña y encontrando Fabián por ahí uno que otro madero de tamaño decente, cuando la tía Toña, que ya había reservado un palo lo suficientemente grande y pesado, capaz incluso de provocar una buena contusión en un adulto, esperó a que Fabián estuviera distraído. Se acercó con lentitud por detrás de él. Olvidó momentáneamente que quizás era el único niño que siempre se había portado de forma decente y noble en todo ese mes con la tía Toña, y simplemente, sin decir agua va, le soltó, quién sabe por qué, una mordida en el cuello. ¡Ah! Gritó Fabián, y en cuanto volteó Fabián, y simplemente volteaba más que a ver a la tía Toña, volteaba a ver la sangre que manaba borbotones del lado izquierdo de su cuello, cuando simplemente ve venir de arriba hacia abajo un tremendo palo que le pega en la cabeza, y la tía Toña que le pega una y otra, y se reía encima de ese cuerpo que estaba desangrando y que ya prácticamente había perdido la vida. Y esa imagen dantesca de la tía Toña, que había realizado una mordida en el cuello de Fabián, esa imagen acompañó en el trayecto de regreso a cualquiera que hubiera estado en ese momento en las inmediaciones del bosque. Y la tía Toña, sedienta de sangre y presa de odio y de revancha, si me permiten ustedes, estaba dispuesta a dejar su casa otra vez en la completa tranquilidad. Los últimos golpes que había dado sobre el cuerpo de Fabián le habían bastado para ver que era posible, en todo caso, terminar con esa pesadilla que ya duraba 3 semanas, y que los niños eran más bien unos tremendos diablillos en vez de aquellos angelitos que ella esperaba educar. No dijo más, y la tía Toña caminó rumbo a su casa. Se acercó, llegó y por la parte de la planta baja entró a donde estaban los niños, prácticamente en siesta. Recuerden que estaban semienvenenados por la sopa de papa con chile que les había proporcionado. Y lo que ella hizo simplemente fue empezar a reír y agarrar a los niños dormidos, casi desmayados, y soltarles golpes uno y otro y otro y otro y más a cada uno de ellos, en la cabeza, en el cuerpo, hasta que solamente uno que otro logró huir. Así como estaban convalecientes, como estaban adormecidos, como estaban semienvenenados, prácticamente la gran mayoría murieron bajo las manos de la tía Toña. Los pocos que pudieron escapar se podían contar con los dedos de una sola mano. Y como eran niños de la calle, no estaban acostumbrados ni acudirían a la policía. Buscarían otro destino, a cual más triste, o por lo menos idénticamente trágico. Pero pasaron las horas, se le bajó esa posesión, se le bajó el espíritu destructivo a la tía Toña. Se había encerrado en su cuarto. Y después de unas horas y de despertarse, descubriendo los callos en las manos, visualizando la sangre que brotaba, ya reseca más bien, de sus labios, observando cómo su vestido estaba lleno de lodo y lleno de sangre, caminó y bajó las escaleras, llegó a la planta baja, contempló los cuerpos exánimes, tristes, abandonados de Dios, de la vida y de las almas, aquellos pícaros. Ya solo quedaba su parte corporal. Es cuando realmente se dio cuenta
de lo que había hecho, de la tragedia que había ocurrido en esa casa, de algo que ella no se había imaginado capaz de realizar. Su llanto no le alcanzó y sintió una vergüenza infinita, un terror de ella misma. Recorrió el camino por el que había llevado a Fabián, el único niño bueno, el único de todos que nunca le faltó el respeto. Recordó la sonrisa terrible, sardónica, maligna que había vertido de su boca cuando mordió a Fabián y lo atacó a golpes. Y descubrió todavía el cuerpo del inocente niño. Poco a poco lo arrastró hacia su casa. Lo juntó con todos los demás cuerpos. Bajó al sótano y poco a poco depositó los cuerpos de todos los niños que habían sido sus víctimas. Fue dejándolos uno tras otro en ese espacio de la casa. Y una vez que hubo depositado los cuerpos de todos esos niños de la calle, descubrió que la única forma de pagar esa sangre que había derramado era con su propia existencia. Cerró la puerta del sótano, subió las escaleras, llegó a su recámara, cerró la puerta de su recámara, y esa puerta, estimados amigos, se dice que ya nunca se volvió a abrir. Y la tía Toña, de ser una buena persona, se convirtió en una asesina de niños, en una vampira incipiente, en una tragedia para la Ciudad de México. Dicen los que cuentan la leyenda que ya nunca salió, que murió de hambre y de tristeza, y que por eso la casa está abandonada, que nadie ha decidido reclamarla, porque pues está en medio del bosque, y que incluso esa casa, en tiempos de tormentas, y sobre todo en el mes de Serpiente, en septiembre, mes de la patria, se alcanza a ver, acompasada por los rayos, la silueta de la tía Toña cada vez que hay una descarga de un relámpago en la parte alta de dicha casa. Hay quienes han querido llegar a esa casa abandonada, pero se pierden, no la encuentran, se desbarrancan, como pasó en el año 2009, donde hasta casi una treintena de personas que se dispusieron a llegar a la casa de la tía Toña terminaron desbarrancados en medio del bosque de Chapultepec, y que los pequeños puentes que antes estaban habilitados y en buenas condiciones para llegar a la morada, ahora no tienen mantenimiento y son imposibles de cruzar. Eso se cuenta, estimados amigos. Sabrán ustedes, aquellos que viven en la Ciudad de México, si eso es mito o realidad. Aquellos que van a las lanchitas del bosque, a subirse a las atracciones, a correr, que por favor no se acerquen a la casa de la tía Toña, no se atrevan, no sean parte de esta tragedia que ahora simplemente se cuenta a manera de relato trágico. Escriban, apunten, opinen, asientan, disientan. crónicasdeespanto0@gmail.com, y me encuentran en cualquier aplicación de podcast. También me encuentran en YouTube, en Facebook como Crónicas de Espanto. Yo les agradezco su atención y su escucha, y de repente sus sugerencias. Como es mes de festejos y de aniversario, ya lo saben, cada domingo y cada jueves liberamos algún relato. Que tengan un terrorífico fin de semana y una tenebrosa semana. Hasta la próxima.